Queridos hermanos, qué gusto saludarles en esta mañana. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. Les invito a que tomen su Biblia, tomen un espacio adecuado para el estudio y vamos a pedir que Dios nos abra el entendimiento en esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu Espíritu Santo que es el único Maestro, y te pedimos que hoy nos abras los ojos para conocerte a ti, conocer la palabra y vivir en el poder de tu Espíritu Santo en dependencia tuya, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a empezar la lección número 3 de nuestro estudio de Sabios en Cristo, donde estamos estudiando primera a los Corintios. Hemos llegado hasta este punto al capítulo número 2. Entonces, por favor, quiero pedirles que abran sus Biblias en primera a los Corintios y que tengan listo para empezar a estudiar desde el capítulo 2. Ahora, un breve recuento. Esta carta fue escrita para corregir los errores de conducta de la iglesia. Pablo había dicho en los primeros 9 versículos que Dios es el que haría producir en ellos la vida de Jesucristo de acuerdo a su fidelidad, no por la obra de ellos, no por la obra del hombre, sino por la obra de Dios. Y los creyentes corintios, por ser de Dios, ellos fueron llamados a ser santificados, es decir, a ser separados para el uso exclusivo de Dios, y con eso poder vivir la vida cristiana. Entonces, los creyentes corintios, al no estar viendo las cosas como Dios las ve, estaban viendo las cosas como el mundo las ve. Sí, estaban viviendo en la carne, ¿sí? Y por tal razón tenían muchos problemas. Ahora, uno de los principales problemas en lugar de tener como creyentes por dependencia en el Espíritu Santo, de ver las cosas como Dios las ve, es decir, con la sabiduría de Dios, es que la sabiduría humana pone ídolos, pone sus ojos en el hombre, ¿ya? Y esta sabiduría humana era lo que habían adoptado los creyentes corintios, y por eso tenían muchos problemas, como problemas de divisiones, ¿ya? Ahora, Pablo dijo algo muy importante en el capítulo 1, que él no se quedó para compartir con ellos cuando estuvo junto con los corintios en la iglesia de Corinto. Estuvo 1 año y medio, y cuando él estuvo ahí, dice en el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y cuando está hablando de sabiduría de palabras, está hablando con palabrería o su elocuencia o alguna capacidad humana, sino simplemente a compartir lo que Dios había hecho a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿sí? De la cruz de Cristo. Ahora dice el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, y ese era el problema. Cuando un creyente nacido de nuevo, aunque posicionalmente es de Dios, ha sido llamado a ser de Dios, a ser santo, y tiene una posición en los lugares celestiales, por la carne, es decir, por la naturaleza pecaminosa, en lugar de ver las cosas como Dios las ve, está viendo las cosas como el mundo las ve. Y recuerde, el mundo, estamos hablando de una mentalidad donde no está Dios, ¿sí? El hombre es muy religioso, y eso hemos probado, hemos visto que el hombre trata de llegar a Dios por sus propios medios, ¿sí? Pero no llega, y habla acerca de la religión. Ahora, en Corinto, los palabreros o los filósofos abundaban, y eso quiere decir que ahí en Corinto venían gente, filósofos itinerantes, que por su elocuencia atraían a la gente y ganaban adeptos. Sí, Pablo
no fue a Corinto para ganar ningún adepto, sino fue porque Dios le envió y él dijo que era un apóstol, es decir, un enviado de Dios por la voluntad de Dios, para hacer la voluntad no de él, sino de Dios, ¿ok? Y la voluntad era que conozcan la cruz de Cristo, que conozcan el Evangelio, ¿ya? Entonces, muy importante esto porque Dios salvó a muchos de los corintios y justamente por esto, por la locura de la predicación de la palabra, y es decir, por lo que para el mundo consideraba una locura, de ver a un Salvador que había sido crucificado, ¿sí? Porque no ven por el poder del Espíritu, sino por una sabiduría humana, ¿sí? Entonces, Pablo al final del capítulo 1 dijo, en el verso 30 y 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y de redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y de esta palabra gloríese tiene que ver lo que vamos a estudiar en el capítulo número 2. Sí, Pablo no estaba tratando de ganar adeptos para él, sino se iba a dedicar a compartir la palabra de Dios y la obra terminada de Cristo Jesús, porque es la única manera en que una persona puede ser salvo y es la única manera en que un creyente puede vivir la vida cristiana por el Evangelio. Romanos capítulo 1 y el versículo 16 dice lo siguiente. Voy a pedirles que señalen ahí en sus Biblias en 1 Corintios y lean conmigo Romanos 1:16. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es de mucha importancia porque el poder tiene que ver con la obra de Dios en la vida del creyente. Él nos salvó, Él nos puso como sus hijos y es Él mismo el que va a hacer, o el que iba a hacer de los creyentes corintios, se comporten por el poder del Espíritu Santo al aplicar en ellos la obra terminada de la cruz de Cristo Jesús, ¿sí? No por sabiduría humana, sino por simplemente creer en Dios, creer en su palabra, en lo que Él ha dicho, ¿ya? Entonces, leamos conmigo los primeros 5 versículos del capítulo 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros del testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ahí está otra vez. Pablo no fue para ganar adeptos, no fue con elocuencia de palabras. Pablo hablaba muchos idiomas. Pablo tenía mucho conocimiento, pero no le interesaba a Pablo hacer adeptos que se queden sin Cristo, sino que conozcan la verdad, que conozcan al Señor, que sean salvos y que vivan por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos un problema serio en las iglesias evangélicas y es que pensamos que tenemos que hacer que la persona tome una decisión. Y forzamos hasta que ya lógicamente la persona dice, sí, acepto a Jesucristo. Y el pastor o la que sea persona que le ha insistido le dice, ya, entonces ese día fuiste salvo. Y cuando le preguntas, ¿y tú cuándo fuiste salvo? Me dijo fulano de tal que este día. Si es que es así, nunca nació de nuevo. La verdadera regeneración surge cuando Él nos abre los ojos, cuando el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores, cuando el Espíritu Santo nos muestra la verdad de que Cristo ya murió por nosotros. Y nosotros, al ver la verdad que el Espíritu Santo nos muestra, creemos y decimos, sí, Él murió por mí. Yo, por mi propia cuenta, estoy separado de Él. Sí, así nacemos de nuevo, pero la vida cristiana también es de la misma manera. No es porque alguien sea un predicador fogoso o muy bueno o muy lógico
que la gente cambia. Y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas como el mundo las ve. Es decir, la persona que se para al frente. Y Dios es tan soberano. Por ejemplo, algo que Dios hizo con nosotros, con mi propia vida, cuando estuvimos trabajando con nuestros hermanos quichuas. Y oro por mis hermanos, espero que algún rato podamos volver a estudiar juntos y seguir estudiando el plan de discipulado que empezamos. Pasamos 4 años con ellos, pero al comienzo, imagínense que esto es lo que pasaba, ¿sí? Dentro de su cultura, el recibir enseñanza de alguien menor a ellos no es algo aceptable, ¿sí? Entonces, mi trabajo no era convencerles por cómo yo hablaba, sino simplemente compartir la palabra de Dios. Y Dios hizo eso. Dios en su misericordia utilizó su palabra para abrir los ojos de muchos hermanos, y yo aprendí muchísimo al estar con ellos, y estoy seguro que el Espíritu Santo les enseñó mucho a los hermanos de verle a Él, no ver al hombre, ¿sí? Entonces, qué importante es esto. Cuando Pablo estuvo con ellos, dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Esto es muy importante porque la palabra testimonio tiene que ver con algo verídico, algo real, como un testigo que habla lo que ve exactamente. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Él nos da a conocer quién es Dios. Entonces Pablo no iba a compartir de su propia cosecha o de su propia inteligencia, sino lo que Dios le había enseñado, lo que había visto, lo que había experimentado, lo que había conocido del Señor. Entonces dice: no, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, es decir, lo que Él ha hecho, no lo que a mí se me ocurre o como yo creo, sino lo que Él ha hecho. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y eso está claro, no fue para convencerles de nada, no fue para que le sigan a Él, no fue con palabrería, no fue como los filósofos itinerantes que trataban de ganar adeptos, o como lo que nosotros tenemos hoy como los políticos. Lamentablemente, hoy el problema es que tratamos de compartir porque somos muy inteligentes. No es por eso. Pablo ya quedó claro que él dijo que no son todos ustedes sabios, no son nobles, no son muchos poderosos, sino que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y eso no es por nosotros, es por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, usted que está fijándose en si alguien lleva la corbata o no, o si lleva o no lleva, no importa. Es el mensaje, es que comparta la verdad. Y Pablo eso fue a hacer. ¿Sí? Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si no me importa si tengo afinidad o no contigo, lo que me importa es dónde está Cristo en tu vida y dónde está Cristo en mi vida. ¿Le conoces a Él? ¿Le conoces a Él y la obra completa de Cristo Jesús, el poder de su resurrección en tu vida o no? Y Pablo fue a compartir eso, ¿sí? Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando él estaba ahí, cuando usted estudia el libro de los Hechos, puede ver en Hechos capítulo 18 que él estaba asustado, pero Dios, el Señor Jesucristo le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo aquí mucho pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Compartió a Jesucristo, no de sus ideas, sino a Cristo Jesús. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí? Nosotros a veces vemos las cosas equivocadamente, vemos las cosas como el mundo las ve y como los creyentes corintios estaban viéndolo, ¿sí?
por afinidad de pensamiento, por afinidad de familia, o como en nuestra cultura, es por la sangre, ¿sí? Es que yo soy familiar de tal y él es, sea lo que sea, y tengo que estar con ellos. No, o ves las cosas como Dios las ve, o ves las cosas como el mundo la ve, y el mundo ve las cosas puesto a Dios aparte, ¿sí? Más bien dicho, no le interesa nada de lo que es de Dios, ¿sí? Entonces Pablo sabía que él no iba a ir por ellos por afinidad, sino por el poder de Dios que habla acerca del Evangelio, de la obra de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, que nos muestra la verdad. Entonces, muy importante esto, él dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa palabra demostración, quiero hermano que sepa que es muy importante. Cuando habla acerca de demostración es, por ejemplo, en un juicio, frente a la corte, se tienen que mostrar pruebas reales. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y eso era pruebas del Espíritu Santo, es decir, solo el Espíritu Santo puede dar vida a una persona. Y cuando Pablo estuvo ahí, muchos creyeron, muchos fueron salvos, y eso era la demostración de lo que él estaba hablando, era de Dios, era la verdad, ¿sí? No su elocuencia, para nada, sino el poder de Dios. Entonces, tú eres salvo por haber creído en lo que el Espíritu Santo te mostró, o porque algún predicador famoso te convenció. Sí, hermano querido, espero que sea por haber creído en la verdad, donde no importa quién se pone adelante, sino qué es lo que comparte, la verdad. Miren esto, mis hermanos queridos, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, cuando habla del poder de Dios, habla acerca del Evangelio. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, ya dijimos, y miren lo que dice otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo mismo para los creyentes corintios, lo mismo para nosotros hoy en día. Entonces les leo nuestro estudio. Pablo les recuerda a los corintios que originalmente habían confiado en Cristo no por su habilidad, no por su gran sabiduría al hablar, o porque él cuando estuvo con ellos realmente ni podía hacer eso, sino estaba con miedo, estaba con temor, con temblor, y el Espíritu, sino por haber sido por el Espíritu Santo y el poder de Él, ¿sí? El poder del Evangelio, que Él Él muestra a una persona la necesidad de Dios, ¿sí? Miren lo que dice nuestro estudio. Si usted no tiene este estudio, por favor, mándeme un mensaje ahí en Facebook o en YouTube. Ponga un mensaje y déjeme saber para poderle hacer llegar el estudio. Dice aquí, el Espíritu Santo manifestó poder y comunicó la verdad de Cristo y su crucifixión para que la fe de los corintios se basara en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 20. Esto es muy importante porque cuando llegamos a Gálatas capítulo 5, nosotros vemos que la carne produce sus obras, ¿sí? Y una de las obras de la carne tiene que ver con palabrería, tiene que ver con contienda, ¿sí? Dice, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, Pablo escribe que las obras de la carne incluyen pleitos y divisiones. ¿Y qué creen que había pasado en la iglesia de los Corintios? ¿Sí?
tenían pleitos y tenían divisiones. Estaban viendo a los hombres que Dios usó como si fueran predicadores, filósofos itinerantes que estaban tratando de ganar adeptos para ellos. Más adelante Pablo dice, nosotros no vinimos a eso, sino somos siervos del Señor, en el capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Ya? Miren, por ejemplo, regresen conmigo a 1 Corintios, y Pablo les reclama esto y les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ya? Pero al estar en la carne, escogían sus preferidos. ¿Ya? Entonces, en la carne vamos a tener los deseos de enseñar nuestros puntos de vista y que la gente le agrade lo que yo tengo que decir. En el espíritu no me importa si le agrada o no le agrada, me importa si cree. ¿Sí? Que crea al Señor, que crea a la palabra. ¿Sí? No me importa que no le agrade, que le diga que es un perverso, que no le interesan las cosas de Dios, que no tiene nada que ver con la vida cristiana. ¿Sí? No le importa agradar a la gente, sino agradar a Dios, del quien fue llamado. Y los creyentes corintios, en lugar de estar agradando a Dios, estaban viviendo para agradar a la gente, con humana sabiduría. En nuestros días, en nuestra sociedad cuencana, o la sociedad en la que usted vive, en México, en los Estados Unidos, o donde sea, ¿para quién vives? ¿Para agradar a la sociedad o para agradar a Dios? Cuando vives para agradar a Dios, ahí tenemos unidad, no importa dónde estemos. ¿Sí? Y dentro de la iglesia local esto es de suma importancia. ¿Sí? Solamente en la misma familia, un hijo piensa de una manera y el otro hijo de otra manera. Pero cuando hablamos las cosas de Dios, solamente ahí podemos tener unidad. ¿Ya? Y el reflejo de la iglesia de los corintios de que estaban mal era que tenían divisiones. Y Pablo ya les dijo, si ustedes están mal, les ruego, hermanos, que hablen la misma cosa, es decir, que vean al Señor. Y por eso cuando él predicó, cuando él estuvo con ellos, no intentó ganarles por su sabiduría. Y dice aquí, en el Espíritu nos damos cuenta que es la obra de Dios y que solo dependiendo en el Espíritu Santo las personas captarán la verdad y no tiene nada que ver con la elocuencia o con lo que nosotros decimos. Simplemente compartimos la verdad a las personas confiando que el Espíritu Santo abrirá sus corazones para que entiendan su palabra. ¿Sí? Y ¿por qué mejor no tratamos así con nuestros hermanos? Entre nosotros mismos. ¿Sí? Ver la verdad. El problema es que estamos andando por nuestra humana sabiduría en la carne y no por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va ligado a lo que Dios ha hecho. Es la obra terminada de Cristo Jesús. Y eso quiere decir que hemos muerto a nuestro yo, que ya no servimos más al pecado, sino servimos a Dios por el Espíritu Santo, por el poder de Él, porque ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Recuerden lo que Pablo les dijo en el capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, miren en el versículo 3 de 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo dice que estuvo con ellos temblando y con temor. Eso hizo que Dios lo usara, ya que dependía en Dios y no en sus propias capacidades. Mejor que nosotros andemos no dependiendo de nosotros mismos, pero sí confiados en nuestro Dios Todopoderoso, que es el que hace la obra. Y eso tiene que ver con conocerle a Él. Por ejemplo, uno pone la excusa, ¿no? De como no les puedo ver, como estoy grabando en una cámara, no voy a decir nada para no ofenderles. No,
No me importa, porque lo que voy a decir es que necesitamos regresar a la palabra, necesitamos ver la verdad, ¿sí? Ver que necesitamos de Él y la obra terminada de Él en nuestras vidas. Esa es nuestra unidad, eso es lo que nosotros necesitamos. Y sí, la iglesia es lo más importante para Dios en este día y quiere que se reúnan y quiere que se vean y quiere que crezcan juntos, ¿sí? Porque solamente dentro del contexto de la iglesia es que se puede crecer, ¿ya? Entonces, hermanos amados, no se trata de seguir a los hombres, sino se trata de creer en la verdad. Y por eso Pablo les dice a estos hermanos, os ruego, hermanos, que habléis una misma cosa, y eso tenía que ver con que su enfoque sea el Señor, no los hombres, ¿sí? ¿Y por qué hizo todo esto Pablo? Para que en el versículo 5, miren lo que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es de suma importancia, porque no nos interesa que alguien conozca o diga ser cristiano solamente para agradarnos a nosotros. Eso no sirve, ese es un problema serio, ¿sí? No ayuda en nada, más bien entorpece la obra del Señor. Pablo estaba convencido que solo el Espíritu Santo convencería a las personas en sus corazones de la verdad. Y hoy en día es igual. No es por nosotros, es por Él. Porque Pablo les dijo a los ancianos en Éfeso que Él les había compartido todo el consejo de Dios. Y esto está en Hechos capítulo 20. Cuando Él les dice en Hechos capítulo 20, voy a leer desde el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo compartía con ellos? No sus ideas, no sus consejos, sino el consejo de Dios, y habla acerca de quién es Él, de todo lo que Dios ha hecho y ha dado a conocer a través de su palabra a los hombres. Que el Espíritu Santo nos muestra y nos enseña, nos revela, o nos ilumina el día de hoy, pero en ese tiempo les reveló a Pablo. Hoy nos deja ver lo que Él ya dijo, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Por ejemplo, miren conmigo algo muy importante. El que cree al Evangelio por el poder del Espíritu Santo está convencido en su corazón y no se aparta de lo que cree. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 y el versículo 16. Entonces, si nosotros estamos haciendo gente, ganando gente por humana sabiduría, van a dudar y siempre van a ser dependientes de nosotros. Yo no quiero que la gente sea dependiente de mí, quiero que dependa en el Señor, y por eso necesito compartir el Evangelio, necesito compartir la verdad, necesito compartir la obra de la cruz, la obra terminada de Él, para que confíen en que ya murieron al pecado, de que ahora son de Dios, de que ahora viven por el poder del Espíritu Santo que refleja la vida resucitada de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Entonces, Romanos capítulo 8 y el versículo 16, sí, esto es muy importante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si yo le pregunto, ¿y tú eres salvo? ¿Sí o no? ¿Conoces lo que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en tu vida o no? O simplemente puedes decir, no, mi pastor me dijo que sí, ya soy salvo. No. Nunca puede ser posible así. Eso es lo que hace una predicación con humana sabiduría. Hace que la gente dependa en ellos y no depender en Dios. Entonces, no se vaya por ahí, hermano amado. Entonces, regrese conmigo a 1 Corintios y veamos lo que dice el versículo 6. ¿Ya?
Dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Sí, versículo 7. Ahora, el verso 6 es muy importante porque la predicación de la palabra de Dios para el mundo es locura, no la cree, esta es una necedad, ¿sí? Pero para el que cree es la palabra de Dios, es sabiduría de Dios. ¿Sí? Esta sabiduría es diferente a la sabiduría del mundo, solamente aquellos a quienes el Espíritu se las revela, las pueden entender, es decir, a quien pueden, por fe, confían en la palabra de Dios, por haber creído en la verdad, porque el Espíritu Santo nos muestra esto. Entonces, por ejemplo, quiero que nosotros el día de hoy veamos Juan capítulo 6, versículos 66 al 69. Entonces, les voy a leer. Dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Locura, ¿no es cierto? Pero no le entendían absolutamente nada porque no veían las cosas como Dios las ve. ¿Sí? Y nosotros sí sabemos que Él estaba hablando de su propia vida que dio como representante nuestro, como nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Él cargó sobre sí mismo el pecado que nosotros llevábamos y cargó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Y Dios le aceptó. Entonces, sigo leyendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? A Cristo no le importó ofenderles. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que mejor que sea de esa manera, que confiemos o que vivamos la vida cristiana porque hemos creído y porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, no porque estoy siguiendo a alguien. Porque si tú haces eso por seguir a alguna persona, si es que esa persona te trata mal o hace algo en la carne, tú te vas a decepcionar y vas a echar el cristianismo a un lado. Eso no es el cristianismo. Si tú has creído, que mejor que sea que has creído a la verdad, al Espíritu Santo, y sigues adelante, confiando en Él, sin importar lo que haga la persona que está enfrente. ¿Sí? Por eso la iglesia no es un hombre dictando a la iglesia lo que tiene que hacer, sino es un cuerpo. ¿Sí? Y más adelante, por ejemplo, esto vemos en 1 Timoteo, vemos en las epístolas pastorales, cómo se trata, cómo funciona el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos queridos, la iglesia de los Corintios era una iglesia carnal. Y eso es lo que pasa con una iglesia carnal. Está siguiendo a los hombres. Ve a aquel que es más elocuente, lo que él diga, en lugar de seguir a Dios. ¿Sí? Hermanos, no es por ahí. Es por la verdad. Y por eso Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y eso tiene que ver con aquellos que viven por el poder del Espíritu, por dependencia en Él. El problema de los corintios es que no habían alcanzado madurez. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Al niño, dale leche, ¿sí? Y dice, os di a beber leche y no vianda. Vianda habla acerca de alimento sólido que sostiene, que se necesita digerir. A un bebé le das carne, a uno que no tiene dientes, un trozo de carne, se atora y se muere. ¿Me entiendes? No puedes hacer eso. Se necesita prepararles, se necesita darles la verdad y que crean, pero no pueden asimilar alimento sólido. Primero empiezan con la leche, después papillas, después van fortaleciéndose su sistema inmunológico, su intestino, y puede aceptar eso. ¿Ya? Con el creyente es igual. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo les estaba dando en la cabeza, como nos está dando a nosotros también. Es del Espíritu Santo, tómelo del Señor. O estamos siguiendo al Señor por la verdad, o estamos siguiendo a los hombres. Hermanos queridos, mejor que veamos la verdad. Hasta aquí llegamos el día de hoy y les mando un abrazo y que confiemos hoy en Él, en su palabra, no en los hombres. Que veamos las cosas como Él las ve por el poder del Espíritu Santo, a la luz de la verdad, no como el mundo lo ve. Hermanos amados, recuerden que ustedes pueden compartir este estudio, dejarnos su comentario tanto en la página de Facebook como en nuestro canal de IGB Cuenca en YouTube y suscribirse para que reciba cada semana un anuncio de que ya vamos a empezar, ¿sí? Y tener en lista todos los estudios que compartimos. Saludos hermanos, nos despedimos del día de hoy.